Lo otro que vamos a aprender a utilizar, y ahí sí voy a cerrar este paquete, ya no vuelvo. Vamos a utilizar este. Es el insertar lo que es el WordArt. Sí. En el ejemplo de la prueba, el WordArt es lo que dice, haz lo que piensas. ¿Cómo hago? Me voy a insertar y esta letra azul que está arriba de la letra capital se llama WordArt. ¿Sí? Si hago clic ahí en la flechita me va a demostrar algunas opciones de WordArt. Y si no, agarro el primero, lo inserto. Si vamos a escribir la misma oración. Y acá vamos a ver que tenemos herramientas de formato, ¿sí? Que se nos ha habilitado. Con esto vamos a seleccionarle, le podemos cambiar la letra, el estilo y demás. Un montón de cosas que ya hemos visto. Inclusive, la misma forma, con la modificación de puntos, del cuadro, como ya hemos visto en el trabajo integrador. Sí. El WordArt, anteriormente venía con más diseño, esta vez se limita solamente a esto. No tenemos mucho más diseños que hay. Pero si uno se fija, no son el estilo de letra como hemos venido viendo con el uso solamente del cambio de la fuente. ¿Sí? Podemos cambiarle la fuente, sí, la verdad que sí se puede, podemos agregar la que queramos. A ver, vamos aquí, esta. ¿Sí? Pero bueno, tenemos que tener cuidado con el tamaño más que nada de lo que es el texto. ¿No? Mientras más palabras necesitemos, el cuadro, entre comillas, de texto que es el WordArt, va a tener que tener cierto tamaño. Por ejemplo, en este que tiene este tipo de letra que es ampersand, está en 36 y no es el mismo tamaño que el texto de arriba, que está en calibre en tamaño 36. Eso bueno, ya se lo había aclarado en algún momento, que según el tipo de fuente que utilicen va a ocupar uno u otro tipo de uno u otro tamaño de cuadro. ¿Sí? Si no, la forma más fácil para poder trabajar también es insertando un cuadro de texto común. Sí, un cuadro simple. Y una vez trabajado con insertado el texto, lo único que tenemos que hacer es todas las modificaciones, como ya hemos visto en por ejemplo ahí. Vamos a trabajar este inicio 36. Vamos a elegir que también va a ser la ayuda del tipo de fuente. ¿Sí? ¿Ven? Trabajarlo con un cuadro de texto es casi similar que trabajar con el WordArt. ¿Entendés, Claudia? Sí. Bien. Y por último, ¿qué nos faltaba? Esto. ¿El cuadro de texto a qué se le aplica? ¿Cómo? ¿Al cuadro de texto tan solo se le aplica lo que usted puede escribir o lo que usted señala o algo para resaltar?
No, mira, Así como estaba escribiendo usted, esta o tiene forma, otra función. el cuadro de texto te puede servir para dos cosas. Para escribir texto cuando tenés una imagen y no querés insertar la tabla es una. Por ahí necesitas que no te quede espacio, digamos, entre una imagen y un párrafo, o tenés muy poco margen y que si vos seguís escribiendo, digamos, se te corre una segunda hoja, entonces insertas un cuadro de texto, obviamente le pones letra más chiquita, como para que acompañe y sea el pie de imagen. ¿Sí? O en el caso del trabajo integrador que hicieron todos, te sirve para hacer como títulos, a modo de títulos, porque el cuadro de texto, si, si recordamos esa clase, le podemos dar forma, digamos, al mismo cuadro de texto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ve? Que le da otro aspecto, digamos, y que bueno, si le vas insertando más efectos, podés lograr algo así como lo que acabo de hacer yo. Este, sin mucho conocimiento y sin estar, ¿cómo te puedo explicar? Eh, sin estar recurriendo a otras páginas, a una página web o a otra herramienta, ¿sí? Más que nada. La diferencia con el WordArt es que si yo a esto, por ejemplo, el WordArt le quiero insertar efectos como el de botón, no se nota, ¿ves? No tiene el efecto, digamos, eso que ya le inserté. El WordArt, para ver si creo que tampoco se podía hacer el giro 3, ¿no? Yo te digo. No, sí. Pero digamos, el WordArt es como un resumen de combinaciones de distintas herramientas de diseño del Word y que te puede dar por ahí, te puede gustar algo que mínimamente lo modificás y queda, digamos, como que lo hiciste vos. En cambio, el cuadro de texto tenés que hacerlo Bueno, todo desde cero. bueno, profe, ahora entendí. Bien. Igual, el cuadro de texto, ¿sabes cuándo lo utiliza mucho más? ¿Viste cuando tenés que hacer cuadro sinótico, cuadro, mapas conceptuales y esas cosas? Ajá. Bueno, ahí ocupas mucho más cuadro de texto porque es muy difícil en el Word organizar un mapa conceptual con solo texto y sin ningún cuadro de texto de por medio y con la tabla, digamos. Es re difícil, yo ya lo intenté, es muy difícil, es muy complicado y te estresa más. Es más fácil con los cuadros de texto porque, digamos, viste que los mapas conceptuales, los hipnóticos normalmente siempre son cuadros y que los conectores son flechas y encima de la flecha va los conectores como de, con, en, por qué. Y eso, bueno, esos conectores para agregarlo en una palabra que yo hice uno hace poco, a ver si lo encuentro. ¿Sí? ¿Ve? En este caso, lo voy a alejar un poco, están hechos en una hoja que se llama tabloide. Es un mapa conceptual, digamos, bastante grande. ¿Sí? Que no importan estos bordes porque, por ejemplo, que obviamente yo no lo terminé porque no me correspondía. Sí, Vamos a ver que le podemos sacar los bordes. Contorno. Ahí está. ¿Ven? Y queda como si fuera texto, digamos, pero son todos cuadros. ¿Sí? Para esto se serviría, digamos, el cuadro de texto. Inclusive los conectores, digamos, también podés sacarle este, ese borde que tiene, el contorno, y ya queda bien como correspondería que sea en este caso el mapa consultor.